Bien, estamos ya de vuelta para seguir conversando sobre Venture Capital en Chile, Latinoamérica, con Andrés Peche. Andrés, eh, cuéntanos un poquito para quienes no conocen del todo Kayak Ventures, un poquito su tesis, su foco, dónde está poniendo su atención, para conocer un poquito el contexto hoy de ustedes en Kayak Ventures. Perfecto. Mira, Kayak Ventures tiene un foco en Venture Capital en Latinoamérica, ¿cierto? En compañías que estén típicamente usando los vectores de tecnología, en particular digitalización y nuevos modelos, para desafiar industrias. No somos sector agnósticos, pero típicamente hemos invertido en finance, en fintech, en todo lo que es la cadena de comercio, o sea, en logística, temas de salud y también temas de desarrollo sostenible, como recientemente en Agrourbana, que es agricultura vertical, y F4F, que es proteína de insectos. Entonces, básicamente todo lo que tiene que ver con emprendimientos que desafían industrias y que tienen un impacto social y ambiental. Típicamente en pre-series A, series A, en tickets que van en torno, hemos ido subiendo, pero tickets iniciales de $1,500,000 a 3 millones de dólares, siempre con otros socios, lo que implica que son rondas de entre 5 y 15 millones de dólares. En muchos de esos casos después vamos con follow-ons para completar posiciones de entre 4 o hasta 5 millones de dólares en esas compañías. Entonces estamos en compañías que ya tienen un product market fit y que están escalando, típicamente hacia otros mercados, o en el caso de los mercados que sean grandes en Chile, sobre todo en temas de sustentabilidad en esos mercados, pero siempre acompañándolos quizás hasta una serie B. Esa es un poco la idea, cerrar ese gap, ¿cierto? Eh, y, y eso es, digamos, en, en, te doy algunos ejemplos, ¿cierto? En inclusión financiera hemos invertido en migrantes, hemos invertido que es más B2C, en Zeppelin, ¿cierto? Que es más B2B, que da crédito a las pymes, en Destácame, que es una compañía de credit score positivo, que por un lado, de alguna manera es un broker de confianza que ayuda a las personas a organizar sus finanzas, y por otro lado, ¿cierto? Es una suerte de marketplace de productos financieros en condiciones más justas y transparentes. Pero también hemos invertido en una empresa de logística en Colombia, en una empresa de dark kitchens en Colombia también, perdón, la empresa de logística es México, en una empresa de salud digital en Colombia también, eh, y eso diría yo, harto fintech, comercio y desarrollo sostenible también. Una Bueno, ya pregunta ahí, 16 Andrés, inversiones. perfecto, para hacer un triple clic en lo que acabas de comentar, también está este concepto comúnmente se llama o se conoce como Smart Money, Sí. plata inteligente para ese startup o para ese founder. En ese caso, ustedes, ¿qué rol adoptan? Hemos visto algunos otros fondos que también, que una buena práctica al parecer, son parte del gobierno corporativo o ayudan a conformar un directorio en esa startup si es que no lo tiene. ¿Cómo ves ese tema a nivel más estratégico de la startup? Mira, primero ¿Quién que invertir? nada, hay un cambio de relación entre el capital y el talento, afortunadamente, donde hay una mucho mayor horizontalidad, ¿cierto? Yo te diría, y sinceramente creo que el talento es mucho más escaso que el capital, y de alguna manera el capital es medio commodity. Entonces, en la medida que tú no tengas valor, no traigas valor a la mesa, los buenos emprendimientos no te van a elegir. Y en ese plano, yo creo que nosotros aportamos o queremos aportar, ¿cierto? E intentamos hacerlo con mucha humildad en 4 ejes. Hay uno que es medio latero, que le llamamos higiene corporativa, pero que tiene que ver con constituir un buen gobierno corporativo, tener buenas prácticas, digamos, corporativas, entender los temas de compensación, temas de orden, de auditoría, etcétera, ¿cierto? Eso es lo primero y que es muy importante porque cuando eso no anda bien, eso puede ser un obstáculo para levantar rondas de capital en el futuro. Después, típicamente, ayudamos mucho en lo que es business development con relaciones, ¿cierto? Para abrir oportunidades comerciales de estas compañías. Nosotros tenemos un foco en B2B, como has visto, entonces ahí es bien importante esas relaciones o mejores prácticas también de otros emprendimientos. Lo tercero, que es muy importante, tiene que ver con temas de cultura, de talento, de recruitment y de manejo de conflictos. Ahí también tratamos de ayudar. Y lo cuarto, que es bien relevante en las compañías que están creciendo, aportar o abrir puertas para potenciales inversionistas en rondas sucesivas, ¿ya? Eso es como lo formal.
al final, igual, lo que uno quiere es estar cerca de los emprendedores y ser un socio, y como decía Cristóbal, que trabaja con nosotros, ojalá ser el primer WhatsApp cuando hay un problema. Entonces, muchas veces te llaman y te dicen, oye, Andrés, mira, tengo este problema con esta oportunidad comercial, o tengo este problema con esta persona, ¿cómo lo resuelvo? Y finalmente, por eso digo yo que el Venture Capital es más artesanía, ¿cierto? Depende mucho de los socios, de los GPs, y tú no puedes tener 2.000 compañías en el portfolio, porque tienes que poder tener oreja y ancho de banda para acompañarlo y generar una relación de confianza finalmente, que es lo que es la lógica del venture capital, una lógica mucho más de partnership y mucho más horizontal. Andrés, Eso es lo... sí, no, está buenísimo. Te quería llevar un poquito al futuro. Cuéntanos un poquito tu visión respecto de hacia dónde crees que se va a mover la industria Venture Capital en Chile y en Latam hacia los próximos 2, 3 años. Sí, mira, bueno, uno nunca sabe específicamente dónde se va a mover esto, ¿cierto? Se trata de esto de navegar. Nosotros por eso nos llamamos kayak, ¿eh? Porque es un bote que tiene que ser flexible, navegar por los fiordos. A veces hay que levantarlo, caminar un rato. Si uno se da vuelta, no le pasa nada, etcétera. Si le entra agua, tampoco se hunde. Pero lo que yo sí creo es que como una macro dirección, yo creo que esto va a crecer porque hay un rezago muy grande en Latinoamérica de empresas de tecnología, por un lado, y por otro lado hay tremendos porciones de productividad en grandes compañías o sectores industriales que son más bien, yo le llamo industrias feudales, que han basado su competitividad en activos bien rígidos, como el acceso a capital, como regulaciones que los protegen, como falta de competencia, como locaciones de centros comerciales, como licencias de explotación de recursos naturales, etcétera. Y todas esas murallas feudales bien gruesas, que los han defendido por harto tiempo, se están erosionando, y eso va a dar paso a nuevas compañías y nuevas industrias. Entonces, y eso va de la mano del venture capital, o sea, subyace acá una gran potencialidad de crear valor y de atender a grandes segmentos del mercado en LATAM que están mal atendidos o desatendidos. Entonces, yo creo que el VC va a crecer y yo veo que es una asset class que aún le queda mucho por crecer con fondos, creo yo, como Kayak, que espero que nosotros tengamos un segundo o tercer fondo de unos 100, 150 millones de dólares, que luego van a ser, si el engrane, con los fondos grandes que están llegando de Estados Unidos, de Europa o de Japón, en el caso de SoftBank. Entonces veo que esta es una clase activa que va a crecer y además también, Ángel, esto tiene que ver también con legitimar el modelo o el tejido económico, porque cuando hay nuevos actores, o sea, cuando un punto de PIB se crea por un actor nuevo, es bastante más virtuoso. Además, tiende a sofisticar el tejido económico porque son compañías que tienen mucho más sustento, sustrato, están más basadas en conocimiento y por tanto también generan empleos de mayor calidad. Es un vector de movilidad social, ¿cierto? Y distribuye un poco el juego a más actores. Entonces, tú estás viendo en el comercio, por ejemplo, un movimiento de las placas tectónicas enormes en cuanto a un cambio de relación de poder entre los distintos estamentos de la cadena y un unbundling muy grande. Entonces, hoy día tú estás viendo fenómenos como que compañías, productores venden directamente al consumidor a través de redes sociales. Y abajo de eso tiene que haber una infraestructura logística que te permita que tu orden te llegue en media hora, 20 minutos en un día. Y eso democratiza mucho el comercio porque permite que negocios cuyas escalas antes no eran viables, hoy día sí lo son. Y te permite un poco cumplir esta promesa del long tail, ¿cierto? Que se hablaba en el año 2000, de poder verticalizar o poder tener nichos mucho más acotados que sean rentables, además de que las fronteras, ¿cierto? También se empiezan a diluir de los mercados. Entonces, yo veo que esto solo va a crecer porque subyace una potencialidad de generar valor muy grande. ¿Ah? Si no hubiese valor por crear ahí abajo, si no subyace eso, esto sería meramente especulación. Yo creo que no lo es. Van a haber turbulencias en el camino, ciertamente, van a haber casos de valoraciones muy grandes que se vayan a cero, pero por eso se trata de construir no solo un portfolio de un fondo adecuado, sino un sistema sano, grande, que te permita, y esto es súper importante, reciclar de manera efectiva los intentos fallidos. Y es ahí cuando el sistema es virtuoso y te permite sostener las fallas específicas y reciclar ese intento fallido en aprendizaje, en experiencia, en talento, en empleo, etc. Andrés, ahí preguntarte justamente de ese punto que comentaste de los intentos fallidos y preguntarte un poco cómo se blinda o cómo tiene algunos mecanismos de alerta temprana, por ejemplo, usted mismo, para detectar, por ejemplo, casos como que todavía están en la palestra, en la discusión, todavía no se sabe bien qué va a ocurrir ahí, pero lo que pasa con Teranos que
llevó a su fundadora a la justicia. Claro. ¿Cómo ven ese proceso en donde tal vez un emprendedor dice que tiene una tecnología que tal vez no es tal, o tal vez sí era posible, pero no se logró? O sea, hay una línea delgada entre vender algo que efectivamente es imposible de hacer y que huele a estafa, o un producto que efectivamente tenía No posibilidades, funcionó. pero no funcionó. Mira, tú, como dice Bielsa, hay cosas que controlas y cosas que no controlas, ¿cierto? Lo que controlas es tener una estrategia, tener un proceso, entrenar, llegar temprano a trabajar. No sé si llegar temprano a trabajar duro, ¿ah? Porque puede llegar temprano a trabajar y trabajar, hacer puras tonteras. Tener una ética inquebrantable, ser generoso con tu equipo, hacer el due diligence, hacer el proceso adecuado, y cosas que no controlas. Tú no controlas que te venga la genialidad, dice Bielsa, y que te hagan la jugada genial entre el arco y que venga la inspiración y hagas un golazo, pero sí lo otro, sí correr la cancha sin respetar esa estrategia. Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros? De dos maneras. Obviamente, uno, tenemos una cultura en kayak que es muy importante para mí, y principios, ¿cierto?, respecto a la generosidad del equipo, respecto a la ética, respecto a la integridad, y tenemos un proceso. Tenemos un proceso y tenemos un supermercado de inversiones, hacemos la pega, hacemos el due diligence, y una de las cosas que más nos preocupamos es hacer el chequeo del equipo que está al otro lado, ¿cierto? Tanto de conocerlos a ellos como pedir referencia, y obviamente hacer los números, hacer el Excel, etcétera. Pero al final nos jugamos en la selección por poder entender que al menos lo que nos están diciendo es una promesa plausible y que existen buenas posibilidades de que ese equipo lo pueda llevar a cabo, ¿ya? Pero tampoco nos ponemos tan defensivos, porque, como te decía, el private equity, el private equity es más defensivo y el venture capital es más en el upside. Y luego, obviamente, te proteges tú de dos formas. Tú construyes un portfolio adecuado, estratégico. Entonces, nosotros tenemos un portfolio pro forma, donde decimos, lo que tú bajas en venture capital no es el riesgo, sino el value at risk. Entonces nosotros ponemos una ficha y sabemos que esa ficha se puede ir a cero, pero obviamente no ponemos el 40% del fondo en una compañía, y ni tampoco la ponemos de una. Entonces por eso uno pone una primera ficha, y si las cosas van bien, ponemos una segunda. Lo otro es que siempre vamos con otras personas. Entonces siempre cuando tú vas con otros fondos de experiencia, ¿cierto? Obviamente las posibilidades de que eso suceda van a ser menor. Pero eso va a pasar, Ángel. Eso va a suceder. En la mayoría de los casos sin intención. Y en algunos casos quizás sí pueden haber estafas, pero también tú ves, tiene que ver también con los incentivos que tienen los emprendedores. Los emprendedores, si te va bien, ganan mucho más que tú. Ahí hay una simetría muy virtuosa. Si el VC gana uno, el fundador gana mucho más. Y si tú pierdes, el fundador no gana, la verdad, pero tampoco pierde y puede volver a empezar. Entonces, tampoco es buen negocio para un fundador, digamos, construir algo sobre una mentira, y los casos como Teranos también son buenos porque hay un signaling que permite, por un lado, los VC estar más cautos, y por otro lado, los emprendedores estar también más cautos en las promesas que hacen. No hay muchas más maneras de protegerte, tienes muy poca información, muy poca información, y en VC es más barato probar que hacer un análisis súper ultra profundo, porque si tú lo haces, no tienes la información, y para cuando lo tengas listo, la oportunidad ya va a haber pasado. Y sobre todo hoy día, que los deals se cierran en 3 semanas a veces, o menos. Andrés, para ir cerrando, se nos va muy rápido el tiempo. Quería pedirte una reflexión final, una recapitulación, sobre todo con mirada futura de esta industria para Chile y Latinoamérica, y un libro que nos pudiese recomendar a quienes te están escuchando hoy. Perfecto. Mira, para mí la reflexión es la siguiente. Yo al menos estoy en Venture Capital porque a mí lo que me mueve es un propósito. ¿Ah? Es el propósito de poder aportar al desarrollo del Chile y del continente, y de poder mejorar las vidas de las personas. ¿Ah? Mejorar las vidas de las personas sin romper los límites biofísicos del planeta, que es quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y creo yo que uno de esos vectores, no el único, pero uno de esos vectores que apunta ya, es el capital de riesgo. Porque ¿qué hace el capital de riesgo? Permite a actores del mercado que no tienen la capacidad de tomar riesgo, ¿ya? Porque lo que está distribuido equitativamente en la sociedad es el talento, pero lo que no está distribuido equitativamente es la capacidad de tomar riesgo, ni siquiera los recursos, porque un tipo que puede tener un buen pasar no puede invertir toda su plata en un emprendimiento, porque se le va mal, tiene que vender la casa y sacar a los hijos del colegio.
En cambio, entonces el VC es una herramienta que tiene un valor social gigantesco, tremendo, enorme, porque hace horizontal la relación entre el talento y el capital y permite o aporta al sistema la capacidad de tomar riesgo de agentes que de otra forma no lo podrían hacer, ¿ya? Entonces, yo lo veo como, y voy al libro que te voy a recomendar, que lo estoy leyendo, no lo he terminado, voy en la mitad, lo tengo ahí en mi Kindle, que se llama Nurturing Humanity. Y lo que dice, la idea central de este libro es que hay dos ideas centrales. Uno es que la cultura tiene una influencia en nuestra biología, tiene una influencia en nuestros genes y en nuestra manera de comportarnos. Y la otra, quizás más importante, es que no es cierto que la naturaleza humana es una naturaleza propensa a dominar y a este tema de que gana el más fuerte, ¿cierto? De alguna manera hemos mal interpretado a Darwin. Y lo que dice es que dentro de la naturaleza humana también está la capacidad de colaborar, ¿cierto? Y la capacidad de preocuparse por los otros, de tener empatía y de hacer actos altruistas que no tienen que ver con mis genes egoístas que quieren preservarse. Entonces está lleno de evidencia en la cultura humana y en el comportamiento humano de gestos y actos que no tienen que ver con que mis genes me están, ¿cierto?, mandatando a que se prolonguen, es decir, actos que no tienen nada que ver con mi bienestar, en todo ámbito de cosas. Entonces, este libro lo escribió Ryan Eisler y Douglas Fry, y es una muy bonita manera de ver cómo las ciencias de la cultura, ¿cierto?, las ciencias sociales con la biología se juntan, se llama, y habla un poco de este continuo entre, por un lado, los sistemas de dominancia, dominant system, y los sistemas de partnership o asociación y colaboración. Yo veo que quizás muchas veces se tilda al capitalismo, que está quizás más bien en el extremo de la dominancia, pero el venture capital yo lo veo mucho más en el lado de los sistemas de asociación, en donde yo me junto, soy socio con el emprendedor, quiero que al emprendedor le vaya muy bien, muchas veces, de hecho, nosotros invertimos y los emprendedores quedan con una poca propiedad y nosotros les damos más propiedad. Queremos emprendedores que tengan la mayoría de la sociedad, porque creemos que de esa forma nos va a ir mejor a nosotros. Por eso muchas veces estas valuations muy grandes iniciales tienen más que ver con eso. Pero este libro, Nurturing Humanity, te habla de que la naturaleza humana tiene este lado más altruista, más de asociación, más de capacidad de empatizar, y justamente por eso es que el Homo sapiens, ¿cierto?, ha podido progresar, y no por lo otro. Eso es bien interesante, ¿eh? Porque te cambia un poco la óptica de lo que tradicionalmente nos ha enseñado o cómo hemos interpretado Darwin, que nunca dijo eso, lo primero, que solo los más fuertes ganan, ¿no? Y entonces escribir un contrato leonino está en nuestra naturaleza, porque si no nos vamos a morir. Eso no es cierto, ¿eh? Y yo veo que en este mundo de poca confianza, en el momento muy complicado que estamos viviendo como país, en donde se cuestiona mucho la iniciativa privada y el capitalismo, y la iniciativa privada como tal, porque por decir así que la iniciativa privada solo busca mi bien, y resulta que esta es creo yo que el venture capital y la inversión de impacto es un sistema que va un poco en el otro extremo de este continuo dominancia-asociación, y es súper interesante. Yo lo invito a leerlo porque realmente te abre los ojos y te da una perspectiva muy distinta a lo que tradicionalmente hemos entendido. El título ¿Ah? ¿Se puede repetir el título para que la gente El lo título anote? Mira, es Nurturing Our Humanity. Lo estoy buscando en castellano. Nurturing Our Humanity. Si quieres te lo escribo en el chat. Y habla de cómo también uno puede aprender y cómo los entornos culturales te pueden condicionar el comportamiento, para bien o para mal. Entonces, es decir, hay una influencia del entorno en la biología y en qué genes se activan y no. Y cuando uno está en un entorno más de asociación, incluso y uno plantea una relación más horizontal con los emprendedores, ese emprendedor también se predispone a bajar las barreras y quizás a ser mucho menos defensivo en esos deals. Yo creo que en Venture Capital es tal la incertidumbre y tal la falta de información que es imposible escribir un contrato adecuado. Y la única manera de hacerlo es sostenerlo en la confianza. La confianza te baja los costos de transacción y te permite lubricar la resolución de potenciales conflictos en el futuro. ¿Ah? Eso es lo que subyace en Venture Capital. Y si la cuestión se pone media complicada, con cláusulas para acá, con cláusulas para allá, eso es una muy mala señal. Evidentemente que tiene que estar bien escrito ese contrato con los estándares,
pero subyace la confianza. Si no hay confianza, mejor no meterse. Perfecto. Te agradezco mucho, Andrés, por el tiempo. Muy buenas las reflexiones y probablemente te volvamos a invitar en el futuro a seguir reflexionando sobre esta temática del Venture Capital que en Chile está en alza. Así que te mando un abrazo y te agradezco nuevamente por tu tiempo. No, muchas gracias a usted, Ángel, y sigan enfocando estos temas, que son fundamentales. Súper, gracias, Andrés. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de este programa. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.